no estaba complicada. A ver qué pasa. Está mi Fiori, Ana, está Matías. Me falta Alex. Mira, un sonido que te queda. Hola Alex, buen día, brother. Hola Iván, ¿cómo estás? Sí, Iván, puedo arrancar tu consulta. ¿Cómo, bro? ¿Puedo arrancar yo con la consulta cerquita? Sí, decime. Te escucha medio cortado, ¿no? Ayer estaba haciendo un problema que creo que el año 22, Sí. parcial, arrancó desde un tanque, una bomba, y después de la bomba había dos ramificaciones. Sí. Mi pregunta es, y después de y cuando voy a calcular el menos WS, Sí. yo tengo que Vos querés sumar. calcular el trabajo total y no sabés cuál de los dos vamos a usar. El parcial Claro, este que tiene la bomba acá, tiene la conexión TS con dos tubos de distinto largo y de distinto diámetro. Sí. no, tenía el mismo largo. Tenía el mismo largo. ¿Era el mismo? Sí, decime cuál es la duda. Claro, cuando voy a calcular el menos WS, Sí. no sabía si hacerlo, si sumar la pérdida de ambos tubos o hacerlo con uno solo y Con uno solo. el más largo el que verifica. Vos, por ejemplo, tenés punto 1, punto A, punto B. Las pérdidas por fricción totales o las calculas entre el tramo 1A, solamente considerando los accidentes que tenés en ese lado, o en el 1B. Ten en cuenta que acá habría un punto ficticio, un punto C, donde el caudal entre el tramo CA no es el mismo caudal que el tramo CB porque las secciones no eran iguales. Nosotros no vemos mucho lo que es tuberías ramificadas, como es este caso, pero se tomó como criterio para resolver esos ejercicios que justamente cuando vos tengas varias ramas, el tramo ese que está en paralelo es aproximadamente las pérdidas por fricción totales parecidas a la del mismo. Además, vos podrías justificarlo que las pérdidas por fricción en el tramo AB, en el tramo CA es igual a la del CB, porque si uno considera que las pérdidas por fricción en las conexiones acá son despreciables y el punto A y el punto B descargan el mismo punto, y además supone que, ahí como era la palabra, es tubería horizontal, el delta P del tramo CA es el mismo delta P que el tramo CB y los delta de H son los mismos, por lo tanto tu fuerza impulsor es el mismo. Tu caudal no necesariamente va a ser el mismo, pero como en tu balance de energía de manera individual, si vos haces balance entre CA y entre CB, como las diferencias de presión y las diferencias de altura son las mismas, llegas a que las pérdidas por fricción son las mismas. Por Sí, supuesto, siempre que uno haga la consideración que desprecie las funciones, las pérdidas. sí, justo había hecho lo mismo lo de ayer. Está bien. Bueno, no tengo más señales de vida del resto, chicos. Así que, bueno, para no arrancar tarde y para no tenerlos colgados al resto, creo que lo prudente es empezar, ¿les parece? Ejercicios que me quedaron colgados el otro día, que creo que fue Alex quien empezó,
preguntando esto, todavía no memorizo la voz de todo, en donde quiero que veamos en orden de prioridad. Saben que siempre escaneo varios ejercicios, pero quiero empezar por el más importante, pero bueno, necesito que me alcance el tiempo de la clase de hoy. Quería mencionarles respecto a ese tema de cómo justificar cuando uno necesita bomba o no. Y la moraleja, más allá de que yo lo vamos a leer el enunciado, es que razonen. Uno va a tener una situación inicial, muy probablemente de un ejercicio de karma, donde para esa situación en donde existe una X fuerza impulsora asociada a una diferencia de altura y a una diferencia de presión, ¿sí? Nosotros vamos a tener asociado un valor de poder, ¿verdad? Si nosotros cambiamos la fuerza impulsora y quizás eso también repercute en que cambiamos el sistema, ¿a qué te referís? Si cambias la presión, en el caso de un sifón de soda, es obvio que no podés pretender que salga el mismo caudal de soda, pero el sifón como está lleno de que no está vacío porque se puede presurizar. Quizás en otro sistema donde vos tenés además de la presión un gradiente de altura que viene dado por unos metros de columna vertical de tubería y por consiguiente líquido, cuando vos cambies esa fuerza impulsora asociada a energía potencial, también tenés que tener en cuenta que muy probablemente estés cambiando tu sistema, entiéndase por cambiar los metros de cañería, cambiar las pérdidas de fricción. O sea, nunca supongamos algo que sea alevoso, que nos permita el enunciado de decir, a pesar de todo eso, considera tener esos cambios no te influyen en tal o cual cosa. Como ya hemos visto, por ejemplo, en algunos parciales, sobre todo eso, donde cambiaba la temperatura, cambiaba la presión de vapor en los colores de NTCH, y nos hacemos los giles con el efecto de la variación de la viscosidad, del factor de fricción, etc. Pero en general, piensen que en un ejercicio en el cual nosotros cambiamos la fuerza impulsora cuando estamos trabajando con karma, es medio esperable que se la vuelta, sea por el cambio de la fuerza impulsora o también por las propiedades del sistema. ¿Bien? Si yo de repente, esto lo hemos visto en la primera clase, ¿no? Reduzco la fuerza impulsora cuando mi dispenser de agua mineral está al mínimo, mi energía potencial sería mínima, mi fuerza impulsora mínima, el caudal de agua esperado va a ser mínimo. Por consiguiente, ¿qué hace Martín? Cuando el depósito está lleno, mi energía potencial asociada, mi fuerza impulsora asociada a la energía potencial es máxima, el caudal es máximo. Yo debería esperar en un tipo de problemas de esto, en donde probablemente yo le recorte fuerza impulsora, lo que vamos a ver en el apartado B, que no pueda sostener el mismo caudal que hice en el caso anterior, porque obviamente, más allá de que no haya bombas, ¿no? Un balance de energía común y corriente, yo no puedo sostener el mismo valor de caudal si mi fuerza impulsora va a hacerse más chica. O hago más chico el sistema, o para esa fuerza impulsora va a circular menos. Y quizás en algunas ocasiones me preguntan si es necesario poner una bomba para sostener los mismos requerimientos. Y medio que es obvio que sí. Yo le encontré tres formas de justificarlo a eso. Sin embargo, la única opción que nosotros vamos a resolver o a desarrollar es la que adopta la cátedra, que es de ese balance de energía despejar las pérdidas por fricción que me darían negativas. Concepto que suena absurdo, por supuesto, pero que nos da a entender que la tubería, en lugar de frenarnos el fluido por efectos viscosos, funciona como cinta transportadora, o sea, lo va empujando el fluido, cosa que es ridículo, ¿verdad? Otras dos formas de expresarlo serían en ese balance de energía, cuando nosotros intentemos circular con esas condiciones nuevas, el balance me da absurdo porque si yo no le pongo bomba del lado izquierdo del balance de energía, seguramente ese ejercicio debe estar igualado a cero, mientras que del lado derecho, la integral doble de superficie
de la rapidez de flujo de energía, ya nos enseñó Bravo, todo eso, me termina dando positivo porque es más la energía que tengo al salir que al entrar, y obviamente encima le sumo las pérdidas de fricción. Me va a dar, no sé, 0 igual a 4, cosa que... Y la tercera opción, sería en ese escenario dejar como incógnita WS y despejarlo. Y si ese WS me da un número mayor a 0 es porque efectivamente esa es la energía que me está faltando meterle al volumen de control para que la cierre. Esa sería la moraleja de este parcial. Verán que estoy tratando de utilizar la misma sistemática para la gente que está en común con la filtración de fondo parcial que el parcial de cámara de sedimentación de dos colectores, en donde yo en un principio empecé explicando el final con el rango de los productos en función de los diámetros de partícula límite, porque después de todo ya los cálculos auxiliares de dinámica de partículas en ese momento me parecen secundarios y muy en segundo plano respecto a la idea principal de todo. Empecemos con este problema de mitad Karman, mitad bomba, que si me preguntan cómo puede ser la recuperación del nivel 1, también puede venir dado por algo de problema de selección de bombas, o dos, muy poco probable que vaya porque es súper engorroso y es muy propenso que la gente meta la pata. En cambio, este tipo de ejercicios, valga la redundancia, problemas de bombas tipo 1, son mucho más cortos, existe un único valor de caudal que va a verificar a algo, y si yo hago alguna modificación es una cosa muy cortita numéricamente, y les evalúan dos temas en el karma y bombas. Dice el problema: se necesita instalar un tanque elevado para el suministro. Perdón, me está volviendo de meterle al OBS que les había prometido. En este parcial dice: se necesita instalar un tanque elevado para el suministro de agua. Los requerimientos son agua a 20 grados centígrados y una presión en el punto de uso de 2.72 mm. Quiero aclarar que, bueno, acá me estoy pegando un tiro en el pie solito. Se está viendo el esquema de la figura, pero en realidad está con lápiz, no era data. Primer duda que va a surgir acá: no sabemos si esa presión es ATA o ATA. Es una situación muy particular este ejercicio en donde esa presión en realidad es ATA, porque si yo lo plantease como AT, el ejercicio no tendría solución y ya se lo justificaron en el momento. De todas formas, siempre les dije, ese tipo de ambigüedades en el parcial me parece que tienen todo el derecho del mundo de preguntarlo, porque no está claro y tomar un camino o el otro le da dos resultados. Punto seguido: la línea que sale del fondo del tanque y llega al punto de uso es una tubería de acero comercial estándar de 2 pulgadas de escala 40, seguramente de tabla sacaremos esa copia. Además de la sección vertical de 24.6 metros, la línea tiene una sección horizontal de 9.15 metros y contiene 2 codos y una válvula compuerta totalmente nueva. Punto aparte: el tanque está cerrado pero ventilado a la misma. O sea, probablemente el punto 1 tenga presión atmosférica, velocidad 0 y una altura variable. Viene en el apartado A. Dice: ¿cuál será el caudal mínimo que circula? Esto trato de dejarlo siempre para el último, cosa que quede fresco en el recuerdo. Evidentemente este ejercicio se va a resolver con el planteo de karma, porque hasta el momento nadie me dijo que hay bombas, ¿no? Entonces seguramente va a haber un caudal que circule asociado a esa fuerza impulsora debido a la diferencia de altura de energía potencial, ¿sí? Y como ya se los recalqué al principio de la clase de hoy, porque justo me volví a grabar para que no están, cuando yo tengo una fuerza de impulsora mínima, en este caso energía potencial mínima, el caudal que va a circular va a ser mínimo, y bueno, cuando la altura sea máxima, la fuerza impulsora será máxima, y por consiguiente el caudal va a ser máximo. Es importante darse cuenta desde el principio que si yo espero que circule un caudal mínimo, va a ser cuando mi sistema tenga esa altura H minúscula 0, o sea, es cuando esté saliendo la última gota de agua del depósito. Eso se va a ver traducido
por supuesto, dentro del procedimiento interno de Karman, cuando vayamos a calcular la presión a la entrada del volumen de control de Karman, conocida como punto 1', es donde la presión del punto 1' seguramente por estática de fluido, bueno, va a dar prácticamente la atmosférica, pero eso lo vemos en unos minutos. A eso hace referencia con caudalmente, donde tu fuerza impulsora dentro de ese sistema es la más chiquitita posible. ¿Bien? Bueno, yo ya me adelanté que esto se va a resolver con Karman. ¿Qué tenemos que hacer? Plantear un volumen de control donde se cumplen las hipótesis de Karman. Hipótesis que me exigen que no haya bomba, bueno, en este parcial, al menos hasta ahora no hay bomba, y en donde lo vamos a hacer pasar por puntos de referencia en donde además la sección de la tubería sea constante. Que por suerte, nosotros, por lo que nos vienen planteando en el ejercicio, tenemos un sistema de una sola tubería que tiene diámetro comercial de 2 pulgadas. Todo el volumen de control de Karman lo haré pasar por el punto 1' y por el punto 2, ¿sí? Donde dentro de ese volumen de control están los dos codos y la válvula, y en el punto 1' hay una contracción brusca por la transición entre la tubería y el mismo tanque de alimentación. Y el punto 2 es un punto donde hay una expansión brusca porque descarga a la nada misma. Puede ser, no sé, supongamos la boquilla de una hidrolavadora, por ejemplo. ¿No? Vamos a intentar encontrar ese caudal. Hagamos el pasaje de unidades, donde por el momento les advierto, del enunciado no era muy claro. Ese punto de uso tenía una presión de 2.72 atmósferas, que después de todo terminan siendo absolutas. Voy a hacer un calculito auxiliar con estática de fluidos, para encontrar la presión en el punto, ahí falta el apóstrofe, 1', donde después de todo la presión en el punto 1' es prácticamente la presión en el punto 1, que es presión atmosférica, porque como les dije, cuando nosotros consideramos caudal mínimo es porque estamos considerando que mi fuerza impulsora es mínima, por lo tanto cuando mi depósito está prácticamente descargado de todo. ¿Sí? Si me hubieran dicho cuál sería el caudal máximo, acá me tendría que haber complementado con la información que el recipiente, no sé, tiene una altura de 4 metros, y yo acá hubiera encontrado que P1' es P1 más ρ por G por 4. ¿Sí? Tengan presente. No sé si hay alguna duda, chicos. ¿No? Bueno. ¿Qué es el procedimiento que hemos tratado de establecer? Hacer un balance de energía entre el punto 1' y el punto 2 y despejar las pérdidas por fricción, donde en ese punto de control no hay ICQ, por lo tanto no hay calor adiabático, no hay bomba, no es que les piden en el sistema, no hay bomba. El chiste de Karman era justamente hacer pasar los puntos de referencia en sitios donde la sección sea la misma para que las velocidades se terminen anulando entre ellos. Si además yo supongo que la referencia está en el punto 2, H2 va a ser 0, supongo sistema insular. Vengo y despejo las pérdidas por fricción. Bueno, es una cuestión aritmética. Mis pérdidas por fricción quedan en función de la diferencia de presión, por supuesto, y de la energía potencial del punto 1', que claramente acá aparece sumando, ¿no? Y acá es donde quiero hacerles notar ese detalle, que si yo, por ejemplo, me hubiera comido los mocos, de decir, a ver, no es comer los mocos, porque el resultado admite ambigüedad. Si yo hubiera considerado que ese dato de la presión del punto de uso hubiera sido 2 AT, cuando yo lo pase a absoluta, a la presión del punto 2, me hubiera quedado 3.72 AT. Y yo acá del paso 1, ya de cajón, me hubiera dado cuenta que las pérdidas por fricción eran negativas. Y hubiese sido un signo de alarma para ustedes. ¿Qué significa eso? Que ustedes en realidad, en lugar de ver que el agua baja, el agua hubiera subido. Hay tanta presión acá abajo que la hace volver a la agua. Qué curioso. Si ustedes en un ejercicio de Karman, porque no hay bomba, no hay cambio de sección, o sea, a ver, pueden aplicar cálculo, y toman punto de entrada y punto de salida, que en este caso es 1' y 2, efectivamente,
las pérdidas por fricción le dan positivas, es porque efectivamente le atinaron a que el agua va de la entrada hacia la salida, va de 1' hacia 2. Pero si les pasara que le da negativo, en realidad es porque el agua va al revés a lo que ustedes dicen. Que no es que esté mal. Nunca se han puesto a pensar que quizás le digan, no sé, esto es un problema muy de Yuan, ¿no? Calcula el caudal que va a circular por este sistema así, y este recipiente está presurizado. Claramente vos acá tenés un gradiente de altura a favor de que el agua vaya de B hacia A. Pero si el depósito A está presurizado, vos no sabés si el gradiente de presión de A hacia B le gana la energía potencial. No lo podés saber. Y ahí te vas a tener que tirar un lance haciendo karma y ver si cuando las pérdidas por fricción te den positivas, porque de pedo le atinaste a la verdadera dirección que va a tener el agua, y si te da negativo es porque es al revés. ¿Estamos, chicos, con eso? Bueno, supongamos que sí. Respondido ese detalle en el que evidentemente esta respuesta es ligera y aún así supongamos que no se dan cuenta de eso, insisto, es un derecho de ustedes preguntar del enunciado porque no se dan cuenta. ¿Bien? Vamos a resolver el apartado B. Nosotros tendríamos que calcular ahora cuánto vale el número de karma de esta expresión, que valga la redundancia, ya la conocen, no hace falta que se la sepan en memoria porque forma parte del paquete de copias, donde en innumerables ocasiones ya les había hecho la advertencia, tengan cuidado qué accidentes van a imputar dentro de L sobre D del verbo. Es cierto que acá no es tan polémico porque justo da la casualidad que, bueno, hay contracción brusca y expansión brusca, creo que nadie se va a mechonear en que si no está uno no está la otra, pero ya han visto en las clases anteriores que eso no siempre iba a ser así. Iba a tener además de los fenómenos de entrada y salida, los dos codos, la válvula y por supuesto la contribución de cañería recta vertical y horizontal. Que eso es una tontera plantearlo en el L sobre D, donde vean que acá está por separado cada uno de los términos con un subíndice al costadito, pasado limpio y un trocito de cátedra. Vamos a ir a calcular el número de karma. Número de karma que utilizaré en la gráfica para sacar el valor de 1 sobre raíz de esto. ¿Sí? Recuerden que había que estimar las pérdidas relativas tubo de acero comercial de 2 pulgadas. A pereza relativa, que como era tubo comercial, directamente podía sacarla de la tabla A1 tubería, si no tendría que haber hecho un cálculo auxiliar. Y con ese valor de 1 sobre raíz de esto, como les había planteado, que sacamos el paso 3, con el número de karma que sacábamos el paso 2, encontraba el número de Reynolds, que es ρ por d por d, sobre 1, b despejaba la velocidad, y de ahí calculaba el caudal, que valga la redundancia en este caso es caudal máximo. Dicho sea de paso, está bueno recalcarlo. Han había preguntado en alguna de las clases anteriores, yo también podría haber sacado de esta expresión el valor del factor de fricción del paso 3 y del paso 1, que yo tengo las pérdidas por fricción estimadas del balance. Recuerden que esa expresión W mu es igual a F, V cuadrado sobre 2 entero L sobre D. Podría yo de ahí haber despejado la velocidad y debería haber obtenido el mismo valor. Y como tengo el L sobre D calculado del paso 2, podría haber sacado eso. ¿Bien? Tomo un poquito de agua, chicos, y de paso consulto si tienen alguna duda. Vamos al apartado. Y acá vamos a hacer hincapié de nuevo. Si cambia mi fuerza impulsora y o cambia mi sistema, entiéndase, por mi pérdida de fricción, por cerrar una válvula parcialmente, o cambiar la presión y o cambiar la energía potencial, es obvio que debería haber un cambio en la velocidad. Y dice el apartado B.
Si el tanque se debe colocar ahora a una altura no mayor a 12 metros, 12 metros no dice respecto a quién, pero creo que se sobreentiende que es por arriba del punto de uso. ¿Sería necesario intercalar una bomba para mantener los requerimientos? Y bueno, para no divagar en el millón de conjeturas que uno puede sacar al respecto, ¿qué se entiende por mantener los requerimientos? Y supongo que debe ser mantener el mismo caudal que nosotros hemos sacado en el apartado anterior, ¿bien? Bueno, justo no sale tapado el enunciado, y mantener la presión en el punto de uso, porque no sé, supongamos eso es una ducha. Yo para ducharme necesito un X caudal y una determinada presión para que ese aspersor de esa ducha escocesa, qué sé yo, pueda hacer la aspersión de agua con el pirulete. Y quiero que ahora hagan un poco de catarsis en donde, no sé si es sentido común para todo el mundo, pero al menos para ustedes que están estudiando esto, darse cuenta que es obvio que no me van a dar los números, no me van a dar los números de mantener el mismo caudal y la misma presión, porque yo antes tenía asociado una energía potencial de 24,6 metros y ahora la estoy reduciendo a 2. Obviamente no se puede, boludo. ¿Cómo justificaríamos eso? Hay, como yo les dije, tres opciones. Despejar de un balance de energía ya entre un punto 1 y un punto 2, donde esa altura en lugar de ser 24,6 metros sea 12, y yo diga por ese sistema va a circular en el mismo caudal que saqué por el apartado A, despejo directamente el valor de WS, que me va a servir, por supuesto, para despejar la potencia teórica que es el WS del ejercicio. Resultado que la cátedra no quiere como justificación. La segunda opción sería demostrarlo por el absurdo, en donde yo en ese ejercicio digo, no hay bomba, quiero que circule ese valor de caudal que saqué en el apartado A con karma, el caudal mínimo, pero con la diferencia de altura de 12 metros y la diferencia de presiones, no sé, X. Y me va a dar, por ejemplo, lado izquierdo del balance de energía igual a 0, porque no hay bomba, y lado derecho igual a un número positivo, no sé si pongamos 6 joules sobre kilogramo, porque el término de la integral doble da positivo porque tengo más energía en la salida que en la entrada, y el de las pérdidas por fusión también da positivo porque ese siempre es positivo. Voy a tener 0 igual a más 4, cosa que es absurdo, tampoco quiere ese procedimiento de la cátedra. El tercero sería plantear un volumen de control. Recuerden esto, yo nunca más dije hacer entre 1' y 2, ¿no? Porque no tengo la necesidad de meterme con estático de fluidos para pasar por 1'. Puede ser un balance de energía entre el punto 1 y el punto 2 y decir, no hay bomba, quiero que circule el mismo caudal y de ahí voy a despejar las pérdidas por fricción. Pérdidas por fricción que en realidad me van a dar negativas porque la interpretación de hacer mi tubería, en lugar de frenarme el agua, me la está empujando como si fuera una cinta transportadora. Para mí es una cuestión un poco rebuscada, pero si pasase eso, ese fue el criterio que al menos adoptó la cátedra para justificar el hecho de decir necesito una bomba o no, se justifica con las pérdidas por fricción. ¿No? Lamentablemente creo que no hay más instancia de consulta como para que vayan a ver, pero espero que... Iván, Señor. cuando habla de altura no mayor a 12 metros, o sea, contempla la altura de arriba del líquido, digamos. ¿Cómo, brother? O Perdón. cuando dice problema de altura no mayor a 12 metros, sí o sí tengo que considerar que estoy en el punto 1, digamos, o puede ser esos 12 metros solo de cañería, digamos. Y en realidad, a ver, No tenés datos, sino. sí, te entiendo la idea. Es como un combo de cosas. Voy a decir, si quiero mantener los requerimientos, supongo que el tanque este está totalmente vacío casi y que el punto 1 es casi la misma, perdón, con la palabra que 1'. Por consiguiente,
H2 menos H1 es casi lo mismo que H2 menos H1', o sea que la longitud de cañería recta vertical del sistema es 12 metros. ¿Bien? Ah, bien, bien, listo. Por- Sigo y considerando de condiciones ahí, mínimas, digamos. claro, Bien. y valga sea de paso, la consulta tuya me sirve para hacerles ver que en este ejercicio, hola Anita, en este ejercicio, además de haber reducido la fuerza impulsora de energía potencial, esa energía potencial se vio reducida porque yo reducí los metros de tubería vertical. Ah, pero eso también tiene el efecto colateral de haber modificado mi sistema, se modifican las pérdidas por fricción. O sea, es un ejercicio que es prácticamente desde cero. ¿Por qué les aclaro esto? Porque hay parciales en donde, supongamos que le daba un sifón de soda, yo reduzco la presión, mi fuerza impulsora se hace más chica, pero el término del sistema, la diferencia de altura, la cantidad de accesorios sigue siendo la misma. Acá no, acá cambian todo. Moraleja, como para establecer un criterio a prueba de errores. Consideren que es un ejercicio de cero de vuelta que tendrá algunas cosas en común, como los codos, la válvula, la presión en el punto de uso y la tubería horizontal. Ahora el delta vertical en el apartado B son 12 metros y arrancamos. Planteemos eso. Vamos al apartado B donde esto vean que no tiene ni un solo errorcito, esto, ni borrón, lo pasé de vuelta, donde para mí se entiende por mantener los requerimientos en mantener el caudal que saqué del apartado A y la presión en el punto de uso que ya tenía. Y para saber si necesito una bomba, utilizo el criterio que propuso la cátedra en su momento, que la verdad que me colgué de preguntarles si es que sostienen el mismo criterio, asumo que sí. Y voy a plantear un balance de energía, como les dije, entre el punto 1 y el punto 2. No recaigamos en algo que si bien va a ser la misma porquería numéricamente, que uno prima, porque vamos a seguir considerando que el cacho está casi vacío y que H minúsculo es 0, a pesar de que esto, bueno, en lugar de 24,6 del apartado A es 12, sigamos teniendo esa delicadeza que yo el volumen de control ya no lo tengo que hacer parecer al volumen de control de un ejercicio de Karman, porque no estoy haciendo Karman. Yo voy a hacer un balance de energía entre el punto 1 y el punto 2, donde el calor, por supuesto, se va a ir porque es un volumen de control adiabático. Por el momento no hay bombas, no me lo he puesto, entonces WS se va. Y obviamente se irá a H2 y vaya a saber qué otras cosas que están anotaditas acá abajo. En ese volumen de control, les dije, se va el calor porque es adiabático, se va el trabajo porque todavía no hay bomba, se va a H2, se va la velocidad en el punto 1' porque está en la cota del tanque. Regio de ser un tanque vacío casi, pero es el punto 1 y no el punto 1', porque 1' tendría la misma velocidad cañería que el punto 2, que de hecho, si quiero mantener los requerimientos del apartado anterior, sería la misma velocidad que sería con Carmen. No, yo acá estoy en la cota del tanque que prácticamente está vacío, pero no es monotrónico. Supongo además sistema isotérmico, y creo que anexarle más cosas a ese circo de palabras no tiene sentido. Yo le voy a llamar pérdidas por fricción primas a estas otras, porque obviamente van a ser diferentes a las que yo saqué con Karman, porque mi sistema es diferente. ¿Por qué? Porque, bueno, la distancia vertical entre el punto 1 y el punto 2 no es la misma que la anterior. Bueno, y amén de eso, mis pérdidas por fricción me darían negativas, cosa que es absurda, y lo podríamos justificar también, como les dije, en que la tubería, en lugar de estar frenando el fluido, es como que oficia de cinta transportadora, que me está ayudando a que el fluido circule con ese caudal que yo pretendo, porque no me están dando los números con la fuerza impulsora original que tengo de 12 metros de altura, pero presión en contra porque la presión en el punto 2 es mayor que 1, para sostener ese caudal que saco. Bien. Esa sería la justificación de sí, señor, hace falta bomba. O sea, está yendo para el líquido ahora.
¿Cómo, hermano? ¿Está yendo para arriba el líquido? Claro, se estaría yendo para arriba el líquido. Bien. ¿Cómo vamos a hacer? Necesitamos que alguien lo empuje para abajo. Seguramente me van a preguntar, en caso afirmativo, ¿qué potencia teórica, o sea, cuál sería el menos WS puntito? Bueno, la unidad de la maricoche debería tener esa bomba. Y de hecho, fíjense, le damos un plus a esto, donde le pondríamos la bomba acá. Valga la redundancia, una regla universal siempre es lo más cercano al tanque de alimentación para que las pérdidas por fricción del tramo de aspiración sean las mínimas posibles y por ende el NPCH disponible sea el mayor que se pueda. Pongamos la bomba en 1'. No lo preguntan, ¿no? Pero tenganlo en cuenta si pasa. Ahora, ¿cómo encontramos ese trabajo? Desde cero, otro volumen de control distinto, donde vamos a plantear ahora un balance de energía entre el punto 1 y el punto 2, insisto, olvídense para siempre ya del punto 1', de la parte anterior, donde acá el sistema sí va a seguir siendo adiabático, pero el término del trabajo no lo voy a simplificar porque, a ver, boludo, se supone que es el trabajo de la bomba el que quiero despejar, ¿no? Mi WS va a ser el resultado, la variable que van a hacer de este proceso para despejar. En ese volumen de control, las presiones no se van a simplificar porque no son iguales ni a gancho. La velocidad en el punto 1 es 0. Sigo tomando la referencia en el punto 2. Tengan en cuenta que acá H1' ya no es 24,6 metros, sino que es 12. Supongo sistema isotérmico. Y bueno, el WS lo voy a despejar cuando resuelva todo esto. Cosas que me parecen muy mundanas a esta altura del partido. Y yo voy a encontrar que el menos WS vale eso. Energía por unidad de masa, que la multiplicaré por supuesto por el caudal másico que es el resultado de encontrar densidad por caudal volumétrico, y SAN se acabó. Pregunta, Iván, todo esto que está acá, tiene razón, señor. ¿De dónde sacaste las pérdidas de fricción? ¿No las sacamos aquí? Y la respuesta es no. Esas serían las pérdidas por fricción cuando tu tubería te está empujando el agua. Pero no tiene nada que ver eso. Vos ahora en tu problema del apartado B con bomba, valga la redundancia, vamos a dibujarlo acá, es un tanque donde la bomba la pusiste acá. Bien. Tengo el codo, la válvula, otro codo y el punto de uso, punto 2. Bánquenme un segundito acá. Perdón, ahora sí. ¿Dónde? A ver, hagamos un pequeño fe de ratas, cosa que no quede alevoso. Sigo poniendo acá. Donde el punto 1 va a estar en la cota del tanque de alimentación, casi ahí pegadito, y podemos considerar que esto es 12 metros, esto es, sé que no se ve mucho el rojo y amarillo de la pantalla, pero ya arranqué el dibujo así. Esto es 9.15, tengo la presión en el punto de uso, punto 2, donde si se supone que vos estás intentando mantener los mismos requerimientos, vas a tener el mismo valor de caudal, el mismo número de Reynolds, y a ver, acá Iván pecó por sonso en hacer un cálculo que no le hacía falta. Yo calculé un nuevo número de Reynolds y con las perezas relativas fui al abaco de Moody y saqué un factor de fricción para sacar F. Que después de todo, no podés ser tan sonso, Iván. Se supone que si tenés los mismos requerimientos y tenés el mismo caudal, a F lo podrías haber sacado de 1 sobre raíz de F del mismo apartado A, porque eso sí se conservó. Pero bueno, ponele, déjalo pasar. Perdiste tiempo. Lo que sí es distinto es el L sobre D nuevo.
Porque vos antes tenías un L sobre D que calculaste con el número de Karman en el apartado A, donde tenías una contribución de cañería recta que tenía un pedazo vertical de 24,6 y un horizontal de 9,15. Y eso cambió, ¿verdad? Por lo tanto, cambió tu L sobre D acá. Es un ejercicio nuevo. L sobre D nuevo, que obviamente te va a dar WS puntito, y chiste 56. ¿Estamos? Espero haberles podido explicar un parcial que, si bien es re cortito, tiene un montón de conceptos nuevos. El de fuerza impulsora junto con Karman, el de cómo demostrar que me hace falta bomba, el de los cambios en las pérdidas por fricción porque mi sistema. ¿Está? Toma un poquito. Si no hay dudas, me veo obligado a continuar. Vamos a otro ejercicio que no hemos resuelto nada todavía asociado a estrangulación en el descarte. Recuperación tomada en febrero del 2019. En una planta potabilizadora de agua se utiliza una bomba con una curva característica y me dan una tabla del fabricante. Tabla del fabricante que solamente tiene el dato de la altura de elevación en función del caudal. Menos mal que si esto fuese un problema de bombas tipo 2 y hubiese aparecido la columna de NPCH requerido el rendimiento, me hubiera visto en gama de que aunque no me lo pide el ejercicio, verifique que mi sistema no permite el control de potencia. Pero bueno, venimos así. Dice el ejercicio, creo que es más notorio que nunca acá, que el inicio está con la lapicera azul y el esquema está hecho con el crayón bien mundano porque no es nada. El circuito consta de un tanque y un depósito de reserva, ambos, la palabra, abiertos y unidos por 366 metros de tubería de acero comercial, perdón, que tienen 12 pulgadas de diámetro interior. La cañería tiene dos codos de 90 grados y una válvula con puerta que está abierta a una cuarta puerta. La diferencia entre los niveles del tanque y el depósito es de 15 metros. No sé si ustedes están de acuerdo, creo que ese esquema que yo hice ahí con el arco es una versión bastante simplificada que cumple con las hipótesis enunciadas. Y bueno, en fin, por supuesto que se podrían encontrar otras alternativas que se ajustan a eso. No lo sé, podría ser algo así. En donde entraremos ya en esos dilemas existenciales de algo que yo siempre les digo. Yo acá en este ejercicio tengo datos de la distancia o el desnivel o la altura, que en este caso en contra, altura a vencer de 15 metros. Pero la posición relativa entre la bomba y los tanques no la tengo, que es cosa que es un dato crítico, ineludible, si yo tengo que hacer un control de cavitación, porque tarde o temprano cuando me ponga a calcular el NPCH disponible me voy a pegar una clavada cósmica, dado que si no conozco cuánto vale H1, no sé cómo carajo vamos a hacer para encontrar el NPCH. Cosa que ya ha ocurrido en el año 2020 cuando al mismo parcial de bombas en plena virtualidad intentarlo separarlo en temas y uno de los temas no tenía ese dato y bueno, sus chicos la pasaron bastante. Cosa que bueno, vayan advertidos para el día lunes por si pasase. ¿Qué pregunta? Dice ¿Cómo la entonces? A. Si ¿Cómo, no dan el dato de la altura, no es de cavitación, digamos. No, por ahí si vos tuvieras también acá en la tabla del fabricante el dato de NPCHR, aunque no te lo pida, tenés que hacer la verificación. Aunque nadie te levante la perdida, eso ya es algo tácito. Yo a lo que vengo
es que si ustedes tienen que hacer cavitación y no conocen la posición relativa entre la bomba y los tanques, no, yo no hablo entre tanques. Yo sé cuánto vale H2 menos H1 acá. Lo que no sé es cuánto vale H1 por separado y H2. Ahí es donde vamos a cagar. Por eso, como les digo, cuando yo no conozco la posición relativa entre los tanques, estoy en una situación muy expuesta a la hora de calcular cavitación. Capaz que no se lo piden con muchos componentes, pero hay antecedentes en donde se han colgado de poner ese detalle y dicen, bueno, supongo que hay cosas. No, en mi clase no puedo decir una palabra. Las pelotas, suponen. Yo supongo una cosa, supongo otra, me da que el sistema cavita o no, y ¿qué voy a hacer con la situación de vómito? Me pego un tiro. Es un derecho, me parece, por parte de ustedes, decir, bueno, vos querés que yo controle cavitación, dame además la información suficiente, capaz que no de manera regalada de H1, pero sí necesitas saber eso para poder encontrar el MPSH disponible, porque si no la vamos a pasar mal. ¿Bien? Vamos al apartado A. Y dice, determina la potencia entregada por la bomba. Y de repente nos vemos ahora nosotros involucrados en un dilema existencial. Es un problema de bomba. Bomba tipo 1 o bomba tipo 2. Y al parecer, tengo datos de la curva del fabricante, que tampoco es una implicancia de ida y vuelta, pero por lo menos yo ya sabía que si no tuviese la tabla del fabricante, problema de bombas tipo 2 ni a gancho puede ser, pero que la tenga no es garantía. Ahora, yo para poder garantizar que sea un problema de bombas tipo 1 debería haber un valor explícito de algo en el enunciado que me haga pensar en este ejercicio, por lo visto no hay, ¿no? Así que evidentemente yo para poder encontrar esa potencia entregada voy a tener que hacer un problema de bombas tipo 2, mandar al muere la curva del sistema con la curva del fabricante, sacar el caudal para abajo, el trabajo entregado en metros por el costadito. Denme un segundito, chicos, prendo la notebook porque está empezando Edep a joderme la vida con los bajones de tensión y voy a utilizar la notebook en lugar de la computadora en mesa antes de que termine. Mientras tanto, por supuesto, sigo hablando mientras esto se enciende. Les decía, nosotros vamos a tener que plantear un problema de bombas tipo 2, algo que la palabra se resuelve gráficamente, y bueno, sabemos que tenemos que hacer la... No sé qué está pasando acá. Recién veo una llamada de Matías. ¿Qué pasó, brother? No, nada, amigo. Ah, perdón. ¿Me están escuchando o no? Hola. Perdón, Iván, estaba viendo una duda que te había mandado por WhatsApp y se me marcó le dejó el teléfono de vuelta abajo y se me marcó el teléfono. Bien. Dale. Ahí me desconecto de Chrome con la máquina en mesa y me uno con la nota. Pensaba que se me había desconectado el micro. Estaba abierto. Le decía, bueno, hasta que, bueno, abro Drive en la otra máquina. Vamos a tener que nosotros hacer, por supuesto, una gráfica en donde hay que hacer todo el mambo de curva del sistema que viene dada por esa tabla nefasta, en donde nosotros tenemos que tirar distintos valores de caudal a la ecuación característica del sistema. Ecuación característica del sistema que sale, por supuesto, de una modificación del balance. Balance de energía, que obviamente es esperable. Acá está el proyecto. Balance de energía que vamos a tener que hacer en nuestro sistema. Acá. ¿Dónde vamos a poner los puntos de referencia? Punto 1, la cuota del tanque de alimentación. Punto que tiene velocidad 0, altura
Altura, vaya a saber cuánto, porque como dije, no sé cuánto vale H1. Y presión atmosférica, supongo tanque abierto. Punto 2, punto que tiene velocidad cero, presión atmosférica y una altura H2 desconocida. Que por suerte para mi existencia, a mí no me calienta cuánto vale H1 y H2, porque yo cuando haga ese balance, a mí lo que me interesa es la diferencia, ¿no? H2 más H1. Balance, que por ejemplo en este ejercicio, están viendo el punto que estoy viendo. Balance, en donde en este ejercicio el sistema lo puedo considerar adiabático porque no hay ICQ, no hay información al respecto. Balance en donde las presiones se van a simplificar porque son iguales a la presión atmosférica. Cada una de las velocidades por separado se va a simplificar porque están situadas en cada uno de los tanques que tienen un área muy grande. Supongo el sistema isotérmico, y como les dije, una de las cosas importantes que tienen los ejercicios. Yo a veces no sé cuánto vale la posición relativa entre la bomba y los tanques, pero a mí me basta con saber entre tanques. Vengo y después para el trabajo reescribo la ecuación para que tenga la forma de la ecuación característica, es decir, separando términos. Los que dependen del caudal y los que no, los divido en G y todo el marco. Donde veo que acá la ordenada al origen de la curva del sistema no es ni más ni menos que la diferencia de altura entre tanques. Y bueno, las pérdidas por fricción, supongo que seguramente se deben acordar. Habrá que escribirlas en algún momento de nuestra existencia como W igual a F de cuadrado sobre 2, sumatorio de L sobre D. Sumatorio de L sobre D que lo están viendo en pantalla y lo vamos a tener que particularizar para los accidentes que sufre el fluido para el nivel de control. Según mi esquema, ¿no? Ustedes pueden hacer otro. Tengo contracción brusca, expansión brusca, tengo los dos codos que decía el enunciado y tengo obviamente los 366 metros de longitud de cañería recta, que no sé cómo están desparramados porque son L sobre D de cañería recta aquí, y el L sobre D de la válvula compuerta abierto en 25%. Si no se acuerdan, en el apéndice C2D había una tabla donde te decía las pérdidas de la válvula globo, la válvula compuerta, la conexión T. Bueno, dentro de todos los renglones, vendría a ser de esa tabla, había información de cuántas son las pérdidas de la válvula compuerta cuando está abierta del todo, cuando está abierta un poquito, cuando está abierta un poquito. Una de esas filas es cuando está abierta una cuarta parte, es decir, que el porcentaje de apertura es del 25%. Voy a hacer esa aclaración porque acá nosotros vamos a hacer la contribución. En un caso, donde valga la redundancia, del apartado A, condiciones iniciales, cuando la válvula compuerta esté abierta al 25%, el L sobre D que aporte esa válvula va a ser de 900 y va a implicar que ese L sobre D en condiciones iniciales, el total, ¿no?, da 2297. Que por supuesto eso lo reemplazaré en la ecuación de pérdida de presión, un dolor de cabeza, para ir a llenar la tabla. Tabla que, como les dije, en todo problema de bombas tipo 2, establezcamos un criterio que nos simplifique la vida. Vengamos y con la mínima vergüenza que exista, copiemos los valores de caudal que nos da el fabricante acá. Me importa un corno las unidades en las que esté. A mí me interesa la magnitud, para no dar valores de caudal muy chicos que no llegan a interceptar un carajo de la curva del fabricante, o no dar valores muy grandes y que yo esté graficando cosas. Copiemos esos valores total. No digo que sea gratis tener esas actitudes, pero tampoco es algo del otro planeta pasar esos datos al sistema internacional, ¿sí? Y yo a partir de esos valores de caudal calculo con cálculos auxiliares, dividiéndolo en el área, por supuesto, la velocidad de la tubería, hago el cálculo del número de Reynolds, con el número de Reynolds voy como un mono al abaco de muy y saco los distintos valores de factor de función.
Con esos datos vuelvo a la expresión de pérdidas por fricción y calculo las pérdidas por fricción, por supuesto, iniciales, valga la redundancia, del apartado A, y con eso vuelvo a mi ecuación característica y encuentro las pérdidas por fricción iniciales, perdón, el trabajo menos WS sobre G en condiciones iniciales. ¿Qué voy a hacer? Algo viejo y conocido, grafico la columna de caudal en las unidades de fabricante versus el trabajo que me toma el sistema en esto. Y eso es algo que ustedes ya conocen. Voy a venir a graficar. Utilicemos los colores que hemos acostumbrado siempre. No me pidan maravilla porque con el mouse y el pulso que tengo no podemos hacer gran cosa. De trazar la curva del sistema del apartado A, que yo la pone acá en condiciones originales, porque ya vamos a ver que en el apartado B le hacemos una modificación. Curva del sistema en color naranja, que va a pelear con la curva del fabricante de la bomba, que era data, curva en color azul. De ese método gráfico, típico problema de bombas tipo 2, saco hacia abajo el caudal de operación y hacia la izquierda el trabajo que también. X, valores que hoy en día no me mueven la aguja para nada, pero bueno, yo de ese procedimiento obtengo, por supuesto, el caudal de operación en las unidades del fabricante y el sistema internacional. Y hacia abajo, y hacia el lateral izquierdo sacaba el trabajo intercambiado en metros, es decir, el menos WS sobre G, que lo voy a pasar al trabajo teórico multiplicándolo por G y por el caudal máximo. Aclaración. Acá en el apartado A me decía cuál es la potencia entregada por la bomba. Qué mal, la verdad, que se hable con ese vocabulario. Pero bueno, yo les hice un croquis en su momento donde había hecho como un diagrama, un cuadro sinóptico en donde el trabajo que entra a la bomba es el que salió del motor eléctrico, trabajo conocido como potencia y freno. Y después está la potencia teórica que entrega la bomba, que la absorbe el fluido, que podría redundarse como menos WS sobre G acá. Pero, a ver, ¿qué es lo que me hace ruido acá? Utilizar la palabra potencia, que generalmente es una palabra reservada a la potencia absorbida por la bomba, mientras que lo que entrega la bomba y va a parar al fluido se reserva la frase trabajo teórico. Mientras ustedes sepan discernir la diferencia, creo que no hay problema, pero vayan a hablar con ese vocabulario cuando tengan el final y vean qué observaciones hacen. No lo van a aceptar. Creo que acá es suficiente por ahí perdonarlos por el hecho que dice entregado por la bomba, o sea, mi trabajo sale de la bomba y va hacia el fluido, el famoso menos WS continuo. Porque si no, si hubiera sido PF, ustedes a PF no lo pueden responder porque no tienen el entendimiento de la bomba por hacerlo. ¿Qué más decir? Ahí anda WS. Y vamos a la parte B. Dice, ¿cuál sería el caudal máximo que podría alimentarse el depósito? Y nosotros de repente estamos en una situación en la que necesitamos aumentar el caudal. Es la primera vez que lo ven conmigo, tampoco puedo pedir que avancen, que desarrollen algo de esa manera. Pero vean que en su momento, cuando vimos el libro de paso de teoría, habíamos visto el concepto de estrangulación en el descarga. Concepto que nos permitió ver en su momento que si nosotros tenemos esto como curva del fabricante y esto curva el sistema, cuando yo abro una válvula, la curva del sistema se acuesta y cuando cierro una válvula, la curva del sistema se para. Y obviamente tengo, respecto al caudal original que me daba un toqueteado el sistema, una variación de caudal. Cuando yo abro la válvula, el caudal aumenta porque la intersección se desplaza a la derecha, y cuando cierro la válvula, una disminución de caudal porque la intersección se va hacia la izquierda. Me pregunta cuál sería el máximo caudal que podría alimentar el depósito. A mí se me debería prender un foco de decir, de repente,
A esa válvula compuerta, en lugar de ponerla abierta en la cuarta parte, debería ponerla abierta el todo. Abierta el todo de tal manera que yo reduzca las pérdidas por fricción, la pendiente en mi curva del sistema sea más chica, y yo paso de este punto a este punto. ¿Bien? ¿Qué va a ocurrir? Esto está como muy resumido en la película. Les había escrito antes que en una situación inicial del apartado A tendría un L sobre D de válvula con puerta abierta al 25% que vale estable 900. Yo ahora para el apartado B a esa válvula la voy a abrir al 100%, ahora su L sobre D va a ser de 13, por lo tanto el L sobre D total del sistema pasa de 2.295 a 1.400. Obviamente eso va a repercutir que para los mismos valores de caudal las pérdidas por fricción me den más chicas, cosa que me va a venir al pelo la idea de decir, bueno, resulta que yo no necesito hacer completamente una tabla de nuevo. Para los mismos valores de caudal, de velocidad que tenía antes y el mismo factor de fricción, ahora reconsidero otro L sobre D, el del sistema modificado, calculo unas pérdidas por fricción nuevas, toda esta columna, y con esas pérdidas por fricción modificadas genero una nueva columna de trabajo demandado por el sistema. Y ahora voy a venir a graficar el nuevo trabajo que me toma el sistema para los valores de caudal que yo tomé, que eran los mismos que me dio el caudal. ¿Sí? Eso por supuesto está hecho en la misma gráfica anterior. Quiero que observen. No es lo más prolijo del mundo, a pesar de ser hecho en la misma gráfica. En el apartado A, la curva original con la válvula abierta al 25% es la curva en color naranja. Y voy a trazar en color rojo la curva con la válvula abierta del todo. Ordenada al origen sigue siendo la misma. Mi curva se acuesta un poco más. Que si yo voy a interceptarlo eso con la curva en el fabricante, es la misma, es obvio que antes tenía un caudal, no sé, de 151 litros por segundo, ahora va a aumentar un poquito. Obviamente esto no se ve la gran cosa, no hay un gran cambio, por ahí la distorsión. Representación gráfica, es un tabla. No me meto en ese dato. Capaz que no me alcanza a representar el verdadero cambio de caudal, pero obviamente hay un incremento de caudal. Incremento de caudal, yo le voy a poner su valor, y creo que el chiste se conoce. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Preguntas existenciales? Iván, Señor. si me preguntan la carga desarrollada por la bomba es el menos WS sobre G. Desarrollada por la bomba. A ver, carga desarrollada por la bomba. Sí. Sí. Que en los problemas de bombas tipo 2 es aritméticamente igual a H. Sí. ¿Bien? Que en realidad, bueno, sería H, y H coincide con lo que te come el sistema, que es igual a menos WS. En problemas de bombas tipo 1, que es lo que yo intenté recalcar, no me acuerdo si era el miércoles, cuidado que la carga desarrollada por la bomba es H y lo que te come el sistema es menos WS sobre G, y a veces puede ser más chico, más grande, pero esa era tu gran herramienta para decir, yo a esta bomba la tiro a la mierda y con esta me puedo quedar. Bien, gracias. Por favor. Iván, en el enunciado Señor. de problemas de bombas del año pasado, hay una gráfica ahí al final, que no sé para qué sirven, pero que sí me acuerdo de haberlo visto en clase. Voy a echar una mirada ahora. ¿Cuál gráfica, En el enunciado de problemas de bombas del año pasado. Lo tenés a la imagen para pasarla en el grupo de WhatsApp, así que con... Pasó el archivo. A ver, bueno, el sector le pasó acá. Vale. Hacele print, mandalo ahí para todos.
Porque no me estoy acordando todavía. Así no te contesto en el live. Sería muy imprudente. Búscala. Mientras seguimos conectados acá, hago un ejercicio más. O dos, por plantear. Y Ahí está. seguimos. Ahí lo pasó. Ah, ya. Lo de las curvas de rendimiento. 2 segundos. Toma. Mi viejo era ahí. Nico está preguntando de gráficas de este tipo. Traducidos al castellano. ¿Qué es lo nuevo que tiene esas cosas, esas aureolas que se ven ahí, que son como curvas de nivel de rendimiento? Vamos a tratar de hacerlo lo más prolijo que se pueda para tratar de equiparar ideas. Supongamos que un problema de ahora, nosotros encontramos que mi curva del sistema es esa. Ahí. Pronto ahora. Curva del sistema donde mi ordenador al origen es 80 metros y es esa la curva. Más empírico. Y supongamos que a mí el ejercicio me dice, Iván, nosotros vamos a utilizar una una bomba que tiene un diámetro de rotor de 10 pulgadas y media, o sea, para eso están los colores en la paleta. Si quieren, bueno, vamos a retrucarlo, hacerlo más gordo esto, como para que sea más entendible e imposible. Curva de la bomba, curva del sistema. Sigue valiendo, bueno, y me pego un tiro en el pie acá porque la intersección me va a dar fea. Supongamos que tenemos una bomba con un diámetro de rotor de 9 pulgadas y un cuarto. 9 pulgadas y un cuarto es la leyenda que hay acá, ¿no? ¿Sí? Problema de bombas tipo 2, clasiquísimo. Nosotros intersectamos hacia abajo el punto de operación, no se ve un carajo de línea ahí, y hacia la costeleta izquierda el trabajo entregado en medio. Hasta ahí está todo bien. La curva de NPCH obviamente andará por ahí abajo, que no es a lo que yo vengo a utilizarlo acá. Supongamos que esa es la gráfica de NPCHR así creciente. Vendré y sacaré el valor de NPCHR, por supuesto tomado de la lectura de escala que corresponda. Pero no es lo que yo quiero explicar ahora. Lo que sirve, que bueno, agradezco que me hayas hecho acordar un poco para tocar este tema, es cómo sacar el valor del rendimiento para este tipo de gráfico. Este punto de intersección, ahí, ¿sí? Pertenece a una elipse no me va a funcionar haciéndolo así. Confiemos en mi pulso. De una curva, y le pongamos otro color para que sea un poco más digerible, una isolínea de color rosa que vean que tiene la misma forma que las otras curvas a nivel del fabricante, que me dice si ese punto pasa por esa isolínea, ese va a ser tu valor de rendimiento. No sé si lo alcanzan a ver, no quiero toquetear de hacer zoom en la hoja porque si no se me va a borrar todo, me va a dejar de percibir los colores de la curva del sistema naranja, la de la bomba en azul. Acá la curva de rendimiento me dice, esta curva marca un rendimiento del 35%, este el 40%, este el 45%, este el 48%. Si están de acuerdo,
Esta isolínea en color rosa cae entre la curva de 45 y 48%, por lo tanto, no sé, podríamos redondear que esa corresponde a un rendimiento del 46%. Entonces, eso sería lo mismo, por ejemplo, que haber tenido la gráfica de rendimiento, supongamos un valor X, un caudal acá de 88 galones por minuto. Yo hubiera entrado acá con el caudal de 88, hubiera subido con una recta vertical y podría haber tenido, no sé, una curva de rendimiento del fabricante que para ese valor me da el 46%. Ese sería el equivalente. Que quiero retrucarles algo más. Miren cómo, si hubiera tenido yo, no sé, una bomba, esto porque acá acaba el ejercicio, pero le hubiera planteado una curva al sistema que se hubiera empinado un cachitín más, si hubiera pasado por ahí, por ejemplo, ahora la intersección hubiera caído en lugar de ese punto en este y pertenece a esta isolínea donde el rendimiento es del 45%. Si la cierro aún más a la bomba, por ejemplo, ahí hubiera pasado por este punto donde la isolínea marca que es un 40% el rendimiento. Si se empina aún más, pasa por esta isolínea donde el rendimiento es del 35. Ay, bien, qué curioso. Así la podría haber construido también. La podría haber acostado aún más a la curva y haberla hecho pasar por ahí, boludo. Por ese punto donde de nuevo parece ser la isolínea de 45% y bueno, ya entra a ser medio rebuscado que si la acuesta aún más pasa por la de 40 y vean cómo es una manera alternativa de construir la curva del rendimiento representada de otra forma. ¿Estamos? Es un muy buen consejo hacerle print de pantalla. No sé si vieron lo que pasa. ¿Estamos? No sé si responde tu duda, Nico. Esperemos que sí. Sí, sí, obvio. Oye, bien ahí. Volvamos a la chamba. Yo les había dado 15 minutos más el otro día, pero bueno, no voy a tan largo. Metamos hora y media, hora de hora. Total, tengo los ejercicios de la práctica más de ahí. En donde esto ya es quizás algo que normalmente no le dan bola. No se confíen que por ahí tomen un ejercicio parecido de la cartilla de práctica, por no decir igual, y tengo evidencias de que ya ha pasado. No sé, por ejemplo, en este sistema le pregunten cuál es el caudal que circula por el sistema. Este ejercicio lo deben conocer de la cartilla y se resuelve con Karman. Karman, que obviamente no hay opción más que hacerlo pasar por un tramo del sistema donde la sección de cañería es la misma. El bodrio radica acá en que la distancia entre el punto 1 y el punto 2, amén de que hay un punto 1' y un punto 2' ahí, a esta altura del partido, un fin de semana antes de venir la recuperación, creo que ya no hace una gran aporte. Va a haber que tomarse todo el laburito del mundo de establecer un sistema de ecuaciones en donde obviamente la distancia que yo mido del lado izquierdo, que es H1 en 5 metros, es la misma distancia que mido del lado derecho, que es 6 metros en H2, donde el largo de la tubería del volumen de control de Karman es 5 metros, pero bueno, necesito, mediante estática de fluido, calcular la presión en el punto 1, y la presión en el punto 1 depende de la altura del líquido H1, o sea, tengo un sistema donde nunca voy a saber cuánto mierda vale H1 y H2, pero se van a tener que arremangar, esto les queda ahí en Aray, haciendo un chorizo de integrales para que en definitiva terminen dándose cuenta que lo que a ustedes les importa es la fuerza impulsora, que es la diferencia de presiones.
A nadie le, o sea, sé que suena esto muy despectivo, a nadie le importa nunca cuánto vale H1, cuánto vale H2, cuánto vale P1 y P2, por lo menos en el mundo del karma. A mí me interesa cuánto vale la fuerza impulsora y vale que se hagan, no sé, hacer una tortilla, como decir, una hornería. ¿Cuánto vale cada variable que se para? Muy distinto es, por supuesto, si estamos en un ejercicio de bomba donde hay que hacer cavitación. Y ahí sí me interesa la posición relativa de bomba y tanque, y si yo no conozco H1, bueno, ahí estoy. Total, yo, con saber cuánto vale la fuerza impulsora, que es la diferencia de presión, cuando vaya a plantear el volumen de control de Karman, les juro que por más que parezca bien turbio el intentar despejar las pérdidas por fricción, hay una masacre de variables acá, lo verán, de un sistema de ecuaciones que trate de hacerlo lo más prolijo que se pueda, y es re común en muchos problemas de bomba, de Karman, que pasa que tu fuerza impulsora termine dependiendo de X costos. No se ahoguen en un vaso de agua, sean prolijos. Por ahí uno por cancherer y querer ahorrar 1 o 2 renglones, firman solitos su conejo. Ejercicio que les permitirá despejar las pérdidas por fricción, calcular el número de Karman que por supuesto en este ejercicio les planteará el dilema existencial si hay contracción brusca y relativo a los kilómetros, que hay una transición entre tanque y tubería. Hay una cañería recta de 5 metros y para mí hay una expansión brusca. Un L sobre D total que incluirá esos 3 elementos, lo reemplazaré en el número de Karman, sabré cuánto vale. Con eso iré por supuesto a la gráfica para sacar 1 sobre raíz de F. 1 sobre raíz de F que por una vez en la vida, en lugar de utilizar que el número de Karman es igual a raíz de F, 1 sobre raíz de F por número de Reynolds, que lo dijo Hahn una vez, puedo despejarlo de la ecuación de pérdidas por fricción a la velocidad exacta, como lo están viendo ahí. Con ese valor de velocidad, que debería dar lo mismo que por el otro camino, me permite encontrar el valor de Karman. ¿Qué más decirles? Lo que podría aportar de este ejercicio es seamos responsables a la hora de hacer el esquema y plantear la situación. Iván, Señor, si te da el Reynolds, si te da laminar el régimen, el F no lo calcula sí, como 64 sobre el número de Reynolds. y deberíamos. Sin embargo, a ver, vos nunca en un problema de Karman podés calcularlo a F de esa manera, porque si no tenés el caudal, no podés calcular el reino. Claro. Claro, hay que verificar después, digamos. Hay que verificarlo después. Nunca viste un ejercicio de laminar con Karman. Prueba. El parcial de la glicerina, ese no era. O no tenía nada que ver. Ah, no, no era. No me acuerdo. No era con Karman ese. Ah, no era Carmen. Era de otra, era de pérdidas por fricciones. Sí. Y por último, otro ejercicio de la cartilla que siempre ha sido bien polémico, y esto viene a reforzar la pregunta que hizo Nico hace unos minutos atrás, con los problemas en donde hay tubería ramificada en paralelo. Este problema en la cartilla es bien viejo, que está desde que yo cursaba, que la verdad que una vez que uno se lo plantea al esquema es una cagada, pero el tema es que hasta construirlo al esquema y entender qué es lo que pide resulta como duro. ¿Qué dice el ejercicio? En una tubería de 25 centímetros de diámetro interno se transporta petróleo, probablemente una sustancia muy viscosa que ya me esté adelantando que el flujo que termine circulando se va a laminar. Por una tubería que tiene 30 kilómetros de distancia, o sea, una pelotudez de L sobre B de cañería recta, en donde probablemente tengamos muchísimo asidero de despreciar todas las conexiones, la contracción, la expansión, con un caudal de 1000 metros cúbicos por día. Y dice, se necesita aumentar el caudal en 200 metros cúbicos. O sea, vamos a tener una situación inicial donde hay un X caudal y una única tubería de un X diámetro laburando.
Y en esa nueva situación va a circular un nuevo caudal que es un 20% del anterior, conservando las mismas presiones de la entrada y la salida. O sea, el punto de referencia 1 y el punto de referencia 2 siguen siendo exactamente los mismos, por lo que mi fuerza impulsora, en el nombre de la simplificación, va a venir asociada solamente a una diferencia de presión, porque la energía potencial la voy a considerar inservible por ser tubería horizontal, para lo cual se conecta entre dos puntos de la tubería primitiva, es decir, entre el punto 3 y el punto 2, una tubería paralela a ella, otra tubería que tiene el mismo diámetro, y me preguntan cuál va a ser la longitud de ese pedazo chapado. Y me dan los datos ahí tratando de traer a colación conceptos que seguramente los deben manejar de materias anteriores que capaz que no se acuerdan. Nosotros en Física 3 hemos visto ley de Ohm, donde la corriente que circula por un cable es el cociente de dividir la fuerza impulsora, que es la tensión, en la resistencia óhmica que tiene ese cable. Es, no sé si natural pensar que si yo pretendo que la corriente aumente, que es el análogo del caudal, cuando mi diferencia de tensión o mi fuerza impulsora, que la tensión en ohm y acá mi diferencia de presión entre el punto 1 y el punto 2 son las mismas, yo tengo que hacer disminuir la resistencia eléctrica por el cable. Claro, traducido al mundo de la hidrodinámica, de la mecánica de fluido, yo tengo que hacer disminuir las pérdidas por fricción en el volumen de control para lograr un mayor caudal. ¿Y cómo hago eso? En un pedazo del sistema pongo una tubería en paralelo de tal manera que, valga la redundancia, es como ver dos caños en lugar de uno, mi sección de pasaje sin querer se aumentó, se agotó. Y encima, por cada una de esas ramas, el caudal que circula, además de ser menor, es exactamente la mitad. Por ende, el número de Reynolds es la mitad, pero no así el factor de fricción. Pero en definitiva, las pérdidas me da la sensación que van a empezar a hacerse más chicas. ¿Y cuál es la moraleja de esto? Yo en un volumen de control 1, obviamente nunca hay bombas acá, ¿no? Voy a encontrar, supongamos que si hubiese pretendido usar Karman, pero que no tiene sentido porque yo al caudal yo tengo de datos. Encontré que el caudal que circula es 1000 metros cúbicos por día porque la fuerza impulsora, la diferencia de presión entre el punto 1 y el punto 2 fue X. Me importa un corno cuánto vale la fuerza impulsora. Pero total, yo sé que esa fuerza impulsora, que va a ser igual a las pérdidas por fricción en el volumen de control de la izquierda de la pantalla, pérdidas por fricción que vas a tener todo el QP del mundo y calcularlo, porque te da toda la energía, va a ser igual a la fuerza impulsora que vos tenés entre el punto 1 y el punto 2 en tu nuevo sistema. Ojo, punto 1 y punto 2. Fuerza impulsora que si vos volvés a plantear un balance de energía, lo mismo que dijo mi hijo preguntando en el parcial de 2022, va a ser igual a las pérdidas por fricción del sistema, que se van a separar en dos partes. Pérdidas por fricción del volumen de control auxiliar entre el punto 1 y el punto 3, que las vas a tener que calcular. Pérdidas por fricción que van a ser un F' por B' al cuadrado sobre 2 por un sumatorio de L sobre D. ¿Y por qué un F'? Porque va a ser un F distinto al que tenías antes, porque acá vos tenés 1200 de caudal en lugar de 1000, otro Reynolds, otro F, otro todo. Y el L sobre D que vos vas a tener acá, simplificando todos los términos al máximo y considerando solo los metros de cañería recta, acá tendrías 30 kilómetros menos la parte chapada, o sea, sería 30 menos el L incógnito, el término de cañería recta. Y las otras pérdidas por fricción que te quedan, volumen de control en color azul va a ser entre el punto 3 y el punto 2, tomando solo una de las dos ramas, donde en una de esas dos ramas vos vas a tener un caudal que no es 1200, sino que es 600, porque es exactamente la mitad, porque los dos tuberías son iguales. Por lo tanto, el número de Reynolds que vas a tener ahí, ese sí va a ser la mitad de este otro, porque el caudal es la mitad. El factor de fricción vas a tener un F' segunda, que vaya a saber cuánto carajo vale.
No sé si va a ser la mitad. Probablemente. Lo dijo Matías. Si estoy en el régimen de unidad, F es igual a 64 sobre el número de Reynolds. Y si la velocidad es la mitad, el denominador es la mitad. Ah, pará, pero si el denominador es la mitad, entonces esto es el doble. Guarda con esas traiciones propias que uno comete con los cálculos. De encontrar las pérdidas en el tramo 3.2, donde el L sobre D que yo voy a tener acá va a ser el de cañería recta, pero de la longitud incógnita de él. Ese es todo el chiste del ejercicio. Esto está hecho muy, pero muy prolijo. Lo que están viendo en esta carilla es la resolución del ejercicio en condiciones originales, donde yo lo único que saco es la fuerza impulsora, la diferencia de presión en los extremos de la tubería, que resulta ser la misma que la de la situación nueva donde divido el sistema, como dije, en dos pedacitos. El tramo donde tengo cañería simple entre 1 y 3 y tramo donde tengo cañería en paralelo, tramo 3.2. Donde ya se les advertí en algún momento el L sobre D involucrado en el tramo simple son los 30 km menos L, mientras que en el tramo en paralelo solamente D. Hagan un jueguito ahí con las pérdidas por fricción y creo que están con todas las condiciones de despejar esto. Yo lo hice de ida y vuelta un montón de veces en este ejercicio, vean que está pasando limpio, y a mí me da casi 17 kilómetros. No hay forma, no sé dónde estaré metiendo la pata yo, en que no me da el resultado de los 12 kilómetros que dice la cátedra. Pero bueno, al menos no me da 35 kilómetros que sería el sur. O capaz que la cátedra de que se equivocó en algún valor. No sé. Yo les dejo ahí facilitada la resolución del ejercicio para que hagan catarsis. Recuerden, cuando nosotros tenemos tuberías en paralelo, las pérdidas por fricción totales, en el caso nuevo, acá, es pérdidas por fricción en el tramo 1.3 más pérdidas por fricción en el tramo 3.2, tomando solo uno de los ramales. Acá es la misma mierda tomar el ramal de arriba y el de abajo porque son iguales, pero si no fueran iguales en diámetro y seguramente tampoco en caudal, da igual cuando te lo tomen con cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque delta P 3.2, o sea, la diferencia de presión entre 3 y 2 es la misma, por lo tanto la fuerza impulsora arriba y abajo en cada ramal es la misma, las pérdidas por fricción van a ser las mismas en el ramal de arriba que en el de abajo. Da igual, pero si tomas solo uno. ¿Sí? No sé si hay alguna duda, chicos. Algo que pueda hacer por ustedes. ¿No? Bueno, repasen. Y si no estoy envuelto en dramas el domingo a la noche, por ahí genero un microespacio para, no sé, hacer un link para consulta. ¿Vamos? Iván, Voy a... Señor. yo tengo una duda de un parcial que han hecho ayer, cortita nomás. El primer parcial 2019 que tiene el vacuómetro y el manómetro al lado de la bomba. A ver. Ese. ¿No? Eh, Manómetro. no, no era ese, era el de los menos 4 metros de columna de agua. Ah, pero no es de ayer ese. Por eso Ah, ¿no me es de dejaste ayer? pensando. Ah, No, no es de ayer. Eso creo que lo hemos visto en la clase 1 o en la clase 2. perdón, lo he hecho ayer. Ese. Mi pregunta era, ¿a vos te dan la presión de vacío? Sí, En la que mide el vacuómetro ese, ¿sería? vacuómetro. Sí, Entonces, para sacar la absoluta en ese punto, tengo que hacer la atmosférica menos esa que estoy midiendo. exacto. Te hago el esquema de presiones. Si este es el cero absoluto,
y esta es tu presión atmosférica, con colores a full. Ese valor que te están dando es el de la famosa presión de vacío, presión vacuométrica, que vos le vas a restar a la atmosférica para efectivamente encontrar el valor de la presión absoluta. Claro, ahora mi pregunta es, ¿por qué te la dan en negativo? Te dan menos 4 metros y ya cuando vos vas a restar la atmosférica menos la de vacío, la pone, ya te debería dar Positivo. sumando, ¿me entiendes? Conceptualmente está mal por parte de ellos haberle puesto el signo menos menos. ¿Por qué? Ah, Porque si vos decís que es vacuómetro con B corta de vaca, es porque está doblando hacia abajo. Y si es manométrica, la manométrica va hacia arriba. A ver, el vacuómetro y el manómetro son el mismo aparato que un reloj con un caño que se ensarta en donde vos estás midiendo la presión y que tiene una agujita como el amperímetro o el indicador de nafta del auto. Si se dobla para un lado es porque la presión pechaba y si se dobla para el otro es porque la presión chupaba. O sea, el mismo aparato, sí, de acuerdo al efecto del diafragma, cuando es manométrico empuja y cuando es vacuométrico chupa y se dobla para el otro lado. Todos van en función de la presión atmosférica. bien, de todos modos yo sé que, o sea, me tiene que dar más chica que la atmosférica, digamos. Exacto. Y la otra pregunta es, a vos te pide el problema la presión en el manómetro. Sí, Y cuando sacas al final la presión, sí. vos has sacado... Saco la absoluta. Me Ah, faltaba bien, corregirlo de restarle la atmosférica para expresar el valor de la lectura del manómetro. ahora sí, eso me faltaba. En todo caso, ¿cuál sería la lectura del absolutómetro? Si nos queremos reír de algo, es lo que yo saqué. No, está mal. Bien, Para el resto, chicos, en este ejercicio, no sé si se acordarán ya, yo acá despejé la presión en el punto B, pero eso es una presión absoluta la que sale del balance. Pero lo que mide el manómetro, como dice Matías acá, es la presión B. Un bien. detalle sonso, pero un error al final. Y la otra duda, Iván, chiquita nomás, que es lo que te mandó otro día por WhatsApp del parcial de la fuente, Sí, que nada, como, o sea, para mí te has comido un cero con el E sobre D y te da fuera del rango de la temperatura, digamos. Pero me hace dudar porque me parece que debería dar adentro si el chiste del problema, digamos. y sí, debería dar adentro. Yo la verdad que no sé, no lo he vuelto a corroborar. Para el resto, chicos, Matías está hablando acá en este problema de la fuente. Nosotros acá despejamos esto y él dice que yo acá probablemente me he comido un cero en la determinación del factor de fricción. Recuerden que si nosotros tomamos régimen netamente turbulento, sacamos el valor de F de la asíntota de la gráfica de epsilon sobre D. Epsilon sobre D, como era tubería, que no me acuerdo de qué acero comercial de 6 pulgadas, venía y sacaba el valor de F de ahí. Obviamente, si yo meto la pata en el F, obviamente sale todo mal. Quiere decir, es cierto. No sé, no lo sé. No lo he vuelto a revisar, pero puede ser, o no me puedo equivocar. Bueno, eso no. Sí, Iván, yo te quería preguntar, te preguntó ayer del WhatsApp, ¿se puede dar el NPSH negativo? En ese ejercicio del parcial 2021 no creo, amigo. Porque sí No, no, verifiqué. el 24. Del 24. No me acuerdo si eso lo planteé en la clase 4. Este. No, 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 esa era esta, digamos. Te quería pedir me podía escribir porque no entendía nada. Yo había hecho un problema antes y me daba negativo en el PCH y no sabía si estaba bien o mal. Sí te puede dar negativo el NPCH en un punto, y es porque la cañería está cavitando. Pero en ese ejercicio me parece que el disponible sí daba mayor a 0, pero menor que el requerido, o sea, igual cavitaba. Pero que dé negativo ya me parece que era metida de pata de mí. Bien, bien.
ojo, para todos. Sí puede dar negativo el NPCH disponible y es la demostración de que la cavitación no tan solo ocurre en bombas, sino que también ocurre en cañerías. Pero en ese ejercicio que me está preguntando Nico en particular, el sistema cavitaba, pero porque el disponible daba más chico que el requerido, no por otra cosa. Así bueno, eso. No me acuerdo el número exactamente cuánto da. ¿Qué ejercicio era, Iván? O sea, El de bomba del 2024. Uno de la recuperación. o sea, que está armado. Sí. ¿Lo has visto en la clase? Previa- No, no lo hemos llegado a ver. ¿Y dice ¿Tenés la qué? foto? No, No, es ese. el del ICQ. Ah, ¿lo tenés para pasarlo? Yo nunca lo pude ver el enunciado. Lo han Yo hecho lo en consulta. hice en la consulta con la Caro, ahí lo paso por grupo. Ah, bien. Pero sí, ahí sí da un NPCH negativo, da uno negativo y otro positivo, o sea, como que un absurdo y otro... Sí, porque yo te decía, Iván, ¿te acuerdas que tenía quilombo con el intercambiador y bla, bla, y me han dicho que se usa como solamente un accesorio? Claro que tiene pérdida de protección. Sí, Claro, nada más. ¿Han dicho algo en la consulta relevante o la última? Y por lo que charlábamos ayer era o antes de ayer con Ana, en que habían hecho hincapié de que obviamente hay que ser muy prudente en la resolución de los balances y que es muy probable que pidan marcar todas esas cosas que vos vas encontrando en el gráfico. Algo que bueno, se lo vengo haciendo hincapié desde hace un montón. Remir me parece que va. No va a ser un ejercicio de bombas tipo 2 así donde hay que hacer un millón de cosas, pero sí muy cortito y al pie, donde obviamente uno va a tener que saber calcular la ordenada del origen. Y habría que tener la precaución de eso, altura a favor, presión en contra, de no calcularlo mal. ¿Será 3 problemas como la otra vez, digamos? ¿3 cortos? No sé. Por ahí son dos. No. Uno de altura límite y uno de bomba con karma, así cortito. Cosa que sean bombas tipo 1. Porque ya selección de bomba con karma y con altura límite, no sé, sería una banda. No lo sé. Justo en el primer parcial no hay muchos temas para indagar. Si fuera el tercer parcial, bueno, ahí es una masacre, filtro, equilibrio, cercado. Ah, Iván, te iba a preguntar sobre el tercer parcial, si vamos a llegar con el tiempo para ver, digamos. Sí, sí están matemáticamente diagramadas 6 clases igual que el primero. Sí, sí entramos. Bueno, Está contestado. Ah, eso me acabo de acordar, chicos. Bueno, no es momento ahora en la clase. Pero bueno, prestenme atención al WhatsApp a ver qué hacemos con la clase del segundo parcial. La de hoy a la tarde y la de mañana a la mañana. ¿Estamos? dale, Iván, Bueno, gracias. eso nomás. Ahí Nos vamos. vemos. Chao. Chao, chao. Gracias, Iván, chao.